Nuevamente, buenos días. Gracias por su asistencia. El conferencista de hoy es el señor capitán Fabián Ramírez Cabrales. Él es un oficial activo de la Armada Nacional. Es capitán de fragata. Se incorporó como oficial naval profesional en relaciones internacionales. Se incorporó a la Armada en diciembre de 1998. Él antes había obtenido su grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El señor capitán Ramírez es profesor en Política, Economía y Sociedad del Doctorado de Ciencias del Mar, vinculado al consorcio de la universidad, a varias universidades de Colombia. Él es profesor en Derecho del Mar de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena. Es investigador principal del proyecto titulado La regulación del derecho al paso inocente de buques extranjeros que naveguen por el mar territorial colombiano, propuesta normativa. Él es doctor y se graduó con una tesis calificada cum laude en Relaciones Internacionales e Integración Europea en la Universidad Autónoma de Barcelona. El señor capitán Ramírez es autor del libro El régimen de la bioinvasión marina causada por agua de lastre, especial referencia a la República de Colombia. Bueno, entonces, si no han llegado los señores del Grupo El Sueño, le doy la palabra al señor capitán Fabián Ramírez. Bien. Gracias, mi coronel. Muy amable por esa presentación. Antes que nada, por favor también, damas y caballeros, reciban un saludo especial del señor comandante de la Armada Nacional, señor almirante Gabriel Pérez, en el cual pues de nuestra institucionalidad pues pretendemos académicamente aportarle al país, aportarle con conocimiento que desde la óptica de la Armada pues es interesante para construir ese país que queremos. Entonces, si me permiten, voy a proceder a compartir la pantalla. Bien, pues sí, en efecto, pues a continuación vamos a tratar de dar un entendimiento próximo a qué son estos intereses marítimos colombianos que no están definidos en una literatura expresa como tal, y es, digamos, la inquietud que queremos trasladar a nuestro país y, por qué no, a la comunidad también internacional, de qué podríamos entender por estos intereses y que es una necesidad que el país en este momento se está abocando. Entonces, para ello, hemos preparado esta agenda, básicamente, son esos 8 puntos como tal, en el cual, pues, los 3 primeros, ustedes observan que claramente nos enfocamos en 3 marcos, uno político, el económico y el tecnológico, para ver esa dimensión sobre la parte oceánica, marítima, esas agendas políticas y esos intereses económicos que están marcando el comportamiento y la conducta de los estados y, por supuesto, el ámbito tecnológico que hoy día también demanda nuevas actuaciones, también demanda nuevos comportamientos, también demanda nuevos retos. A partir de allí, con ese escenario como tal, la agenda nos dice el punto 4, 5 y 6, en efecto, identificamos qué elementos son sustanciales o determinantes para definir unos intereses marítimos como tal. Y es allí donde nos varemos a dar a esos grandes tratadistas que ya han aportado elementos de literatura, elementos de conocimiento, y los cuales los referenciamos como guía práctica para poder trasladar una definición que la vamos a clasificar, la vamos a proponer como una definición conceptual de esos intereses que el colectivo nacional colombiano requiere integrarse como tal. Finalmente, pues haremos unas reflexiones finales de todo lo que pues esto nos comparte y pues nos aboca el día de hoy. Ahora, a continuación, comencemos con el primer punto, el marco político. ¿Cuál es el marco político internacional que pues tuvimos como una gran referencia y seguramente para ustedes no será algo desconocido? Hoy la comunidad, la sociedad internacional está muy próxima a desarrollar y a entrar en una agenda clave que se ha denominado la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Esta década es
digamos, puntual para cualquier estado, porque a partir de allí, como ustedes observan en la misión, en la parte izquierda, es un elemento para transformar, es un elemento para que nuestro océano, conectando a las personas de todo ese conglomerado que participa de esta, digamos, gran actividad de riqueza, pues nos permita desarrollar las acciones que en la parte derecha demanda esa década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Esas acciones, observen ustedes allí, prácticamente identifica actores claves que construyen, que trabajan, que hacen. Es decir, tenemos una comunidad científica, tenemos un sector político, por supuesto, el sector empresarial, la sociedad civil, todos abocados para que esa década pueda desarrollar un programa común a estos océanos. Y aquí es donde vamos a encontrar aspectos de investigación, aspectos de innovación, aspectos de todo el conglomerado que una demanda de esta dimensión de tiempo, como se observa de 10 años, iniciando a partir de ese 1 de enero de 2021, podamos desarrollar ese plan de ejecución que en el marco de las Naciones Unidas, como tal, ¿verdad? Estamos proporcionando qué elementos son clave y qué elementos hay que observar para una definición de intereses marítimos. Y por supuesto, proporcionar una base científica para que esa formulación de los mismos se circunscriba con evidencias científicas y que permitan a esos sectores políticos tomar las mejores decisiones, donde todos los que tengan que ver aportación directa en el logro de un objetivo muy puntual, además de otros que vamos a ver en la siguiente ayuda, puedan desarrollarse específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 como tal. Pero veamos más un poco en situación un poco más detallada. Si me siguen ustedes en la parte izquierda como tal, observarán ustedes que esa década de los océanos, por supuesto, tiene un plan estratégico de acción y hay unos objetivos claramente determinados que ustedes observarán allí básicamente. Allá están 6, muy bien descritos y claro, un elemento sustancial para enterarnos de cómo precisar y definir un interés marítimo es ese conocimiento del sistema oceánico, por un lado. Un aspecto innovador que vamos a ver más adelante, y es que nuestros países, todos, debemos, digamos, ya integrar aún más ese nuevo concepto de la economía azul, para que obviamente ese bienestar y desarrollo se pueda lograr, pero asimismo observarán que también están los riesgos relacionados con toda la dimensión oceánica y obviamente la cooperación que esto implica para tener información, datos y desarrollo de infraestructuras, capacidades tecnológicas, científicas y demás. Como verán, entonces, esta parte izquierda de la década confluye directamente en una dimensión oceánica con los objetivos de desarrollo sostenible, que están allí en la parte superior, y donde ustedes observarán puntualmente que están las actividades propias que cada objetivo señala y demanda. Recuerden ustedes que son como más de 160 alrededor, como tal, pero hemos querido aquí dar un realce propio al 12, al 13 y 14, donde ustedes, si visualmente lo ven gráficamente, se ve que hay una concentración altamente interesante y altamente una demanda de trabajo sorprendente en los cuales los estados tendremos que trabajar pues puntualmente para ello, pero vuelve el punto, es interesante saber cómo definir cada interés. Y en este caso, pues lo que pretendemos hacer eso es observar dentro de esa dinámica de los ODS, que están en la parte derecha como tal, pues tener claridad para que esa agenda política internacional desde la base nacional pueda proyectarse. Esta década, por supuesto, favorece un desarrollo, claro, para nuestra sociedad. Y en la parte derecha observarán aspectos que ya son parte de nuestro día a día, pero pues se mantienen y obviamente hay que proyectarlos. Y en un interés nacional, en un interés colombiano, pues por supuesto tenemos que apropiar y a manera de ejemplo pues se destacan algunos, la gestión de pesquerías, la elaboración de políticas. Hoy tenemos ya una política nacional de los océanos que nos ha avanzar muchísimo en esa construcción del país marítimo y pues un elemento sustancial para apropiarla, para digamos aportar las actividades que vamos a anunciar, pues permitan que esa política se materialice en nuestro colectivo nacional. Y entre ellos, pues aquí observaremos que tenemos un proceso que es participativo y transformativo. Y recabamos, fíjense que para esa construcción de esos intereses, conceptualmente hablando, pues tenemos unos actores, unas partes interesadas claves, nuestros científicos,
los responsables de las políticas, los administradores públicos de todo nuestro sistema nacional, donde tienen parte integrante, pues, por supuesto, con toda esta actividad marital, y obviamente los receptores de esos servicios, que también son propiamente nacionales, pero también, ¿por qué no, internacionales? Entonces, en el marco de esta década y en el marco de este gran decenio que se nos viene para el próximo año como tal, debemos garantizar que esos beneficios lleguen a la sociedad. Y esos beneficios son intereses. Y son intereses que necesitan entenderse, apropiarse y darle una significancia propia y clara a ello. Entonces, ¿qué esperamos de esta década? ¿Qué nos dice esa gran agenda? Seguramente estos 6, 7 puntos que están aquí como tal pueden sonar discurso pues que se ha escuchado muchas veces, pero hay que apostarle, en realidad hay que apostarle, y ojalá nuestro país, en esta construcción, en esta nueva dinámica que se está dando, ¿verdad?, podamos tener unos océanos sanos, ¿verdad?, limpios, productivos, que sean seguros, que sean asequibles, estimulantes, y sobre todo, fíjense que se realce una economía oceánica sostenible. Hoy los océanos son un parámetro de mantenimiento de esta tierra y pues en ese efecto tenemos que trabajar con este lineamiento. Entonces, es un parámetro fundamental en la definición de unos intereses marítimos como tal. Ahora bien, si observan ustedes, tenemos un marco económico, ¿no es cierto? Dentro de ese marco económico, pues claramente hemos, digamos, identificado en la literatura, en las organizaciones, en todo, digamos, el espectro que nos demanda la información como tal. En esa búsqueda de información, pues nos reseñamos directamente a precisar, bueno, que el mundo ya de tiempo ha entendido como una economía azul. Y aquí básicamente ustedes pueden remontarse al Río más 20, donde pues es simplemente mejorar el bienestar humano, claro que sí, con equidad, pero reducir, por supuesto, esos riesgos ambientales o daños ecológicos. Es decir, propendamos por una economía, pero que al igual que la verde, pues sea igual en el mismo sentido y que esas zonas costeras, nuestros océanos, pues esa economía bajo un marco de un sistema de gobernanza internacional que está pues allí de manera de ejemplo, pues las distintas organizaciones que pues participan de ello, pues permitan apalancar esto y realmente que esa agenda pues se convierta pues propiamente de un país para sí y de un país dentro de esas agendas y escenarios internacionales. Y ahora, muchos países ya han incluido en sus agendas de trabajo, en sus planes de acción, en su desarrollo económico, el concepto de esta gran economía. Y dentro de esas referentes y la búsqueda que nos dimos a la búsqueda de esas referencias económicas, pues hay un motor claro que es como la Unión Europea, ustedes bien lo conocen, y saben que la Unión Europea pues precisa una demanda económica y en términos marítimos pues tiene una gran demanda. Si hay algo claro que este gran continente es que sus actividades económicas y recursos al mar pues precisamente mantienen mucho esa dinámica de esta gran región y que pues ha permitido, por supuesto, esa evolución. Y sobre todo, recuerden ustedes que los europeos son muy, digamos, exigentes en esos entornos de desarrollo, pero sostenible y obviamente controlado. Entonces, a la hora de identificar ese marco de intereses para una definición en términos económicos, debemos sopesar la experiencia de otros países y en este caso de dos regiones que son puntuales como la Unión Europea. Entonces, si se fijan, aquí fíjense la interpretación que una economía económica, ¿verdad? Azul, en este caso, puede ofrecer, bueno, a cualquier país que la apueste. Y acá, las referencias que ustedes observan a la parte izquierda simplemente nos da una dimensión real de lo que una economía azul representa para un país. Y es acá, digamos, la situación de definir esos intereses, requerimos definir qué actividades alrededor de esos intereses, qué actividades alrededor de esa economía azul pueden ser trascendentales para el país como tal. Y en ese orden de ideas, hoy, si ustedes ya lo han visto, identificamos que se habla de economía naranja, de economía circular, y es la hora y el tiempo, momento clave, para que esta economía azul comience a insertarse como un interés primordial para el país. Y en ese orden de ideas, pues aquí ya la literatura nos está señalando, la experiencia nos está, digamos, dando como tal, la agenda internacional en el entorno económico, pues así lo está puntualizando. Así que, en ello, esto nos permite, fíjense claramente, ¿verdad?, que para definir los intereses como tal, necesitamos precisar qué actividades, digamos, son puntuales. Seguramente,
en nuestro país y en otros, seguramente, ¿verdad? En el sector, en la parte izquierda que observan ustedes allí, pues claramente vemos que la pesca ha estado permanentemente dentro de esos intereses. Pero también surgen otros, ¿verdad? Que quizás no han estado como grandes prioridades o que son disruptivos en este momento y que entran a precisar, a inquietar a esos colectivos de países para que puedan desarrollar, ejemplo, la extracción del petróleo, pero pues obviamente en los términos que se espera que se haga. Lo que es de pronto otras oportunidades que de manera, digámoslo así, elemental o sencilla, se desarrolla, pero fíjese, la parte de la extracción de los agregados marinos, las gravas, son actividades que de pronto a nivel nacional se dan de un poco, digamos, acompañada, pero es un momento que es una posible actividad de oportunidad. La extracción de sal, la conocemos, la minería, que aquí es un punto clave donde se está dando ya mucho de qué hablar y señalar, y es precisamente esa explotación de los metales que yacen en el suelo y subsuelo, la desalación como otra actividad. Entonces, fíjense que hay un gran cúmulo de actividades que la siguiente que observan ustedes aquí continúa con esa, digamos, marco amplio de oportunidades para desarrollar económicamente hablando. Y claro, entonces aquí vemos que la actividad portuaria, por supuesto, es un elemento pues, que se da en todos los entornos nacionales, de su subsistencia, su mantenimiento, de ese intercambio comercial. La construcción naval es un sector también emergente, sobre todo en nuestras economías latinoamericanas, muy importante y que ha permitido pues ese desarrollo tecnológico para la reparación. El sector turístico, pues permanentemente países como los nuestros, pues dependen en gran parte de ello. El fomento de esas energías renovables, ¿verdad? Y el equipamiento de toda esa industria naval que se tiene allí para dotar y que se facilite, pues obviamente, fabricar o realizar todo lo que esté relacionado al sector. Muy puntualmente, llamo la atención acá de lo que pues en esta pesquisa que podemos lograr y desarrollar es que el sector público en el momento para definir y promover esos intereses marítimos colombianos tiene una responsabilidad sumamente amplia y solo por enumerar algunas de esas actividades, fíjense ustedes que allí están las actividades de defensa, la protección del medio ambiente, ¿verdad? Esa administración pública en todo el marco de las actividades generales, los servicios de las administraciones que tienen injerencia directa con estos océanos, el mantenimiento del orden público, las actividades de seguridad, ¿qué tal? Entonces, fíjense lo que hay en todo este entorno que estamos proponiendo para una definición y que esa definición integre a todos los sectores que están aquí con base en toda esta literatura, con base en toda esta búsqueda de información, con base en todas estas aportaciones que hemos logrado. Y sin ser menos importante, fíjense, la última parte, como tal, es el transporte marítimo. El transporte marítimo, lo vamos a ver en la siguiente ayuda, nos invita precisamente también a estandarizar y en a propósito de definir esos intereses, pues a agolpar una conceptualización sumamente amplia, pero que sea entendible al colectivo y que sea apropiada y que permita inquietarse por desarrollar algo en todo este marco de actividades. Esto, como verán ustedes, indicaciones y taxonomías que nos permitieron precisamente, digamos, poder intentar resumir solamente aquí una muestra como tal. La mención oceánica de las actividades en términos económicos es, digamos, un complejo alto de información y pues para que simplemente socializar, estas son las que hemos traído, pero ustedes podrán citar o buscar, entre otras más, estas instituciones que en la parte derecha ya han logrado compartir esos resultados de investigación para este tipo de eventos. Ahora, decíamos que el transporte, claro que sí, y la Organización Marítima Internacional es un escenario clave en ello, y aquí es clave en dos sentidos. Uno, pues en su plan estratégico la Organización Marítima Internacional ha entendido esta década de los océanos y desde tiempo atrás ya tiene un plan estratégico vinculado exclusivamente también a los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, dentro de este gran escenario que busca orientar a los estados miembros propios de esta organización, es usar estos desarrollos de objetivos sostenibles, ¿verdad? Bajo unos parámetros puntuales, es decir, unos principios de acción que son elementos sustanciales a la hora de poder definir intereses marítimos. Y esos principios de acción nos invitan precisamente a
ver la implantación de esos instrumentos internacionales, ver la integración de esas tecnologías que se están dando, responder al cambio climático, la gobernanza de los océanos. Dice que van saliendo palabras claves que en literatura no se tienen a nivel pues propio nacional y que requieren actualizarse, requieren mejorarse a esta tendencia, a esta agenda internacional, a este gran internacional de los océanos, es lo que nos permite integrar y proyectar lo que vamos a mostrar al final. Dentro de toda esta, digamos, actividad, pues vemos que claramente el transporte es fundamental en el desarrollo de estas actividades. Ahora, otro punto, y en el cual es complementario, pero a la vez fundamental. Si se observa, recuerden ustedes en la parte histórica, ¿verdad? El mundo ha evolucionado y en las revoluciones propias que observan ustedes allí en la parte izquierda como tal, venimos, obviamente, cambiando las formas de producción, los medios de producción, las relaciones de producción, que en cada etapa, en cada industria, la primera, la segunda, la tercera, y ahora la cuarta, nos impone realmente eso, una revolución. Esta revolución 4.0 indica un cambio abrupto, aquí más radical, porque hay nuevas tecnologías, formas novedosas de percibir el mundo, de cómo trabajar con todos estos sistemas nuevos inteligentes que están allí como tal, y eso implica una readaptación a lo que se hace y en la necesidad de adquirir unos intereses como tal, ¿verdad? Esto desencadena un cambio como tal en todos los sistemas, estructuras sociales que tenemos. Y habría que agregarle lo que hoy, digamos, desafortunadamente nuestro mundo está viviendo. Creo que es muy diciente la figura que se observa en la parte inferior derecha. Este personaje nos ha puesto también a repensar cómo estamos viviendo, cómo debemos vivir, qué podemos mejorar para vivir y obviamente qué podemos para reactivar económicamente el país y por obviamente el mundo como tal. ¿Cómo se puede reactivar el país frente a unos entornos tan cambiantes como estos? Digamos, tenemos una revolución de por medio y tenemos una pandemia mundial. Eso implica redefinir unos intereses, eso implica redefinir unas actividades que están allí inmersas. Entonces, bajo ese orden de ideas, pues estos elementos sustanciales son de manera general que compartimos con ustedes de que esa definición requiere apropiar estos elementos. Y en ese orden de ideas, piense que este transporte que hoy nos permite subsistir, hoy gracias todos tuvimos en la mesa algo que comer y es gracias a esta marina mercante. Hay que destacar que la marina mercante son los héroes del mundo porque precisamente es fundamental que esos bienes vitales lleguen día a día y es fundamental. Y aquí el secretario de la OMI nos invita a eso, ¿verdad? De acuerdo, mantengamos el comercio, pero por favor también apóyenos en estas situaciones para superar esto. Entonces, aquí es donde viene también el pensamiento de poder integrar una definición a esos servicios de transporte, a una definición de cómo los países pueden adaptarse para superar esto y facilitar el escenario marítimo internacional. Claramente, aquí, en esas resoluciones o en esas circulares que emite la OMI y en estos cambios que se están dando, fíjense que tecnológicamente aquí hay otros marcos de actividades que van de la mano con ello para definir un interés. Y es que tecnológicamente necesitamos tener nuevas soluciones electrónicas de esa interacción buque-tierra, ¿verdad? De ese intercambio diario que se da, pero en las condiciones actuales en que nos está demandando una nueva acción, una nueva respuesta a estos retos que se están imponiendo. Y es allí donde los intereses marítimos nacionales deben tratar de buscar esa aproximación conceptual lo más próximo para que estos retos que se nos han impuesto pues se puedan desarrollar. Y sin ir tan lejos, esta imagen, tómense 20 segundos simplemente para pensar. Y ahora, en esos 20 segundos, fíjense lo que el mundo nos está demandando. Hoy el mundo nos ha puesto pruebas y retos muy grandes. Y aquí en materia de intereses, fíjense como hechos ocurridos en el Beirut, como tal, con la explosión de ese buque, ¿verdad? Con la carga que desafortunadamente hubo un manejo, pues bueno, muy lamentable. Fíjense cómo los intereses marítimos fueron prácticamente destrozados.
Hoy este país entró en un colapso político, en un colapso económico, y la cadena de intereses detrás de ese colapso, que tal como está allí, pues obviamente es una pérdida. Entonces, esto también nos está diciendo la necesidad de definir ese marco de actividades de esos intereses para que ese colectivo los apropie. Y de alguna este tipo de riesgos, bueno, que no se puedan, digamos, controlar, pero sí al menos manejar, gestionar para que esto no llegue como un país puede verse abocado a una crisis política, económica y social. Y obviamente sus intereses marítimos quedan pues bastante rezagados frente a su entorno y hasta su subsistencia como tal, todo lo que llega es por mar. Entonces, fíjense que todo el marco que nos da, todo el marco que nos da la actividad de el desarrollo marítimo internacional en términos políticos, económicos, sociales, pues son elementos claves para que nosotros podamos proyectar, intentar una definición en la cual estamos trabajando. Y en esos elementos, para esa definición que tenemos acá, aquí tuvimos, digamos, 3 puntos para que ustedes lo observen como tal. Para poder nosotros definir los intereses marítimos, en la búsqueda, en esa investigación que realizamos, tuvimos en perspectiva tomar como referencia países que tienen tradición, países que tienen países que han logrado aportarle marítimamente a toda esta gran comunidad, como España, Portugal, Chile, Perú, ¿verdad? Y puntualmente, los factores que influencian en la definición de los intereses marítimos nacionales. Aquí, dentro de los grandes tratadistas, resaltamos al almirante Brousset, un almirante peruano, que en su literatura nos comparte ese, digamos, lineamiento rector, ¿verdad? Y es donde nos invita a pensar que en los factores de esa influencia hay que observar esos factores condicionantes y asociados con todo el espectro físico, y aquí pues simplemente trasladarlo a ustedes, grandes expertos y conocedores de esta sociedad geográfica, donde pues ustedes entenderán claramente que para definir sus intereses, el aspecto físico del país como tal, esas características, esa situación geopolítica, esa inserción del hombre en su comportamiento, su cultura, son elementos definitivos para poder tener una significancia de interés marítimo. Y los aspectos determinantes, que como tal aquí también se figuran. Entonces, claro, el espectro político, veremos más adelante en otras ayudas, pues, ¿qué tenemos como país de base en los elementos políticos que abordan ese lineamiento hacia la construcción de ese país marítimo? En los aspectos económicos, pues esos planes de desarrollo, y en los planes jurídicos que pues demandan, obviamente, esa respuesta de bienestar de la sociedad, y los aspectos científicos y tecnológicos que pues de alguna forma u otra ya hemos visto integrado un poco en esta parte, ¿verdad? Entonces, estos elementos para la definición, además de las influencias que vimos en la parte inicial, ¿verdad? Nos van permitiendo de cómo pudimos llegar a definir estos intereses marítimos colombianos. Y claro está, tiene unos fines y pretensiones como siempre, ¿verdad? Y obviamente se enmarca a esas variables de poder lograr desarrollarlas y alcanzarlas en un plazo inmediatamente largo, pero que ese el fundamento estatal también como tal que se observa y que fue concebido dentro de nuestro país Colombia, pues como tal para tener, digamos, esta aportación conceptual. Dentro de eso, veamos que en esos factores de referentes internacionales, aquí prácticamente esos países tienen unas características comunes para que ese interés nacional se refleje en aspectos como la utilización del mar, como un objetivo, como un factor de bienestar, como un labor de pues, acciones productivas, de todo ese desarrollo y valor económico que pues prácticamente, digamos, son comunes a estas actividades. Entonces, aquí, digamos, otro, digamos, elemento más de estudio a la hora de comprender y entender cómo países amigos y de otros entornos, pues han desarrollado esta actividad y cómo lo han comprendido, cómo lo han entendido. Eso nos permitió también alimentar mucho esa definición que compartiremos con ustedes. Y por supuesto, tenemos como Armada Nacional un elemento que nos demanda actividad, que nos demanda una respuesta. Y en la ley 99, el 93, artículo 103, pues a las Fuerzas Armadas, en un sentido amplio y general,
se les demanda una responsabilidad puntual frente a la protección y defensa de ese medio ambiente marino en todo el territorio nacional. Ahora, en términos oceánicos, en términos marítimos como tal, aquí nuestra Armada, puntualmente la ley nos señala unas funciones de control y vigilancia, unas funciones que en materia ambiental, para que esa protección de recursos naturales en los mares y costas, pues tenga un seguimiento, una evaluación de esos fenómenos de contaminación o alteración del medio marino. Entonces, fíjense que esto nos demanda conocimiento, nos demanda actividad de conocer el escenario, nos demanda la actividad de que ese seguimiento, el entendimiento de esos fenómenos puedan comprenderse en actividades propias de contribución a nuestro país. Y es acá, pues, donde un factor, elemento legal, cabe destacar. De por qué, digamos, también estamos aportándole a nuestro país en ese sentido. Y claramente, Colombia, como tal, pues tiene en este gobierno, pues su plan de desarrollo, en la parte superior que observan ustedes allí puntualmente, ese plan de desarrollo, en este gobierno hay que destacar que los aspectos oceánicos, los aspectos fluviales, han emergido con mayor atención dentro, digamos, el accionar del país, dentro del accionar del Estado como tal. Y es obviamente otro de los lineamientos más que se observaron y que se estudiaron en la definición de los intereses marítimos. Y claramente tenemos vigentes unas políticas que hay que destacar el aporte que han tenido estas políticas para la integración de nuestro país. Y acá aquí quiero llamar la atención sobre la Comisión Colombiana del Océano. Ha hecho un papel destacable en nuestra nación, precisamente porque estos lineamientos puedan surtir al andamiaje del sistema colombiano de gobernanza de estos océanos, pero también la política ambiental. Tenemos un Ministerio del Ambiente que también ha hecho de su parte, digamos, de esa contribución como tal. Y destacadamente, ¿verdad? Para que esto pueda desarrollarse, estas políticas, se han promocionado estos tipos de COMPES como tal. El COMPES 3990, los invito para aquellos de pronto que tienen la oportunidad a que puedan interesarse de cómo esas necesidades, esos intereses o ese bienestar nacional colombiano a los océanos, a nuestros mares, pueda desarrollarse ya con acciones puntuales, ¿verdad? Pero que también en complemento a la definición de estos intereses permitan facilitar que esos COMPES lleguen al nacional, al ciudadano, a cualquier personaje que quiera proyectar una actividad y que se marque también dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible que nuestro Estado también en su COMPES 3918 ha vinculado una agenda de trabajo, ¿verdad? Entonces, frente a todo este andamiaje político nacional, es un elemento observado dentro de la definición de estos intereses y reconocido como tal. Y ahora, puntualmente, de ese COMPES, destaquen ustedes estos 5 puntos que ustedes ven en la parte izquierda como tal. Y obviamente, estos puntos nos demandan una actividad por definir los intereses, y en términos de gobernanza, en términos de soberanía, de esa investigación, de esa cultura, de ese ordenamiento de la planificación espacial de nuestro territorio y el desarrollo de las actividades marítimas propias que tienen, pues obviamente, el país como tal. Esto, ven ustedes acá, que está ya enmarcado en un 2020-2030, que digamos empata directamente con esa agenda internacional, empata con esa década como tal, ¿verdad? Y empata una ejecución presupuestal, pero empata también en el sentido de poder entender qué marco de actividades, como veíamos en la parte inicial, son fundamentales para que esto pueda llevarse más a una realidad y a una amplitud, pero es necesario entenderlas, y es necesario entenderlas para definir unos intereses, y esos intereses es lo que pues estamos procurando, observando toda esta parte documental y vigente que en el cual pues hemos tenido un trabajo muy puntual. Y acá, pues en resumen, pues tenemos esa política de los océanos que prácticamente es el elemento que alimenta y promueve esta, digamos, propuesta que se está presentando a ustedes, y un COMPES que pues nos enuncia que allí necesitamos apropiar un poco más esto, y es esto, dar elementos, nutrir a estas definiciones, nutrir a estos esquemas institucionales con elementos que el ciudadano colombiano pueda entender. Y en ese orden de ideas presentamos entonces esos intereses, ¿verdad? Estos intereses tienen estos elementos que observamos ya en un sentido general de las ayudas iniciales como tal, ¿verdad? Y
que nos demandan, y lo hemos dicho y señalado, unas oportunidades y a la vez unos retos para que se pueda, digamos, desarrollar. Esos son los desafíos que en la larga nos van a permitir definir qué es un interés marítimo nacional, ¿sí? Y acá está una propuesta que, pues, obviamente está prácticamente definida con base en todos los lineamientos que acabamos de señalar, con base en el estudio que se pudo apropiar, con el reconocimiento de esos instrumentos legales propios, con el reconocimiento propio de esa política nacional de los océanos, con el reconocimiento propio de esa Comisión Colombiana del Océano, que de la mano, pues, con todos los intereses que están alrededor de esto, pudimos, digamos, compartir a ustedes este escenario. Y es básicamente que se podría definir como la determinación por parte del Estado de esas oportunidades, de esas necesidades y beneficios para todo el territorio marítimo colombiano y, por supuesto, la zona costera. Esto lo que permitiría, bajo una definición general, generar esa implementación de todo ese entorno estatal que observamos, pero que también que contribuya a todos los aspectos complementarios de esa actividad estatal como tal. Y es así que clasificamos los intereses. Los clasificamos partiendo de la base fundamental de nuestra Política Nacional de los Océanos, vigente, un documento, reitero, un documento que es el derrotero nacional. Y dentro de eso, esta contribución quiere, bajo el entorno, ¿verdad?, que se ha mostrado dentro de todas las agendas y conocimientos y aspectos que fueron revisados, complementar y actualizar frente a estos retos nuevos que se están dando. Entonces, la propuesta se hizo así básicamente. Observan ustedes una clasificación que pues deriva de esa Política Nacional de los Océanos. Entonces tenemos la primera, nación, género y colectivo marítimo. Que este es el primer gran interés marítimo que se observaba en la primera gran ayuda que ustedes observaban. El primer interés que se propone, el primer interés que sea fundamental es que precisamente sea esa comunidad marítima, que digamos no está en el entorno claramente definido en los documentos como tal, y es la hora, digamos, que a partir de allí se defina el talento humano que compete al colectivo marítimo, pues digamos, como elemento primordial de interés, ¿verdad? En la integridad, defensa y protección de los espacios marítimos nacionales, aquí, pues, compilamos, ¿verdad?, lo que, pues, permanentemente ya la política ha señalado, y es probablemente ese mantenimiento de la soberanía en sus espacios como tal. Pero innovadoramente, aquí agregamos el término para su definición o el interés específico de la infraestructura para el aseguramiento de la integridad, el orden marítimo y el Estado de Derecho en el mar, ¿verdad? Es un elemento que complementa todo el espectro de esa necesidad de país para que estos aspectos puedan desarrollarse como un interés cordial. Y el que siempre ha estado vigente es esa seguridad marítima, ¿verdad?, y fluvial. Aquí donde la Armada y la Autoridad Marítima Nacional, que también quiero aprovechar la oportunidad para destacar el papel que ha podido desempeñar precisamente en el acompañamiento al Estado colombiano, en el acompañamiento de poder desarrollar bajo su control de todas las actividades marítimas, pues precisamente la garantía de un interés como este que es la seguridad, ¿verdad?, en concurso pues con su Armada Nacional. Ahora, la tercera clasificación está el desarrollo económico. Y acá, en efecto, nuestra Política Nacional del Océano señala, pero no define, señala el transporte, señala el turismo, la industria, la minería, la pesca. Y dentro de la aportación del resultado de esta investigación que pudimos ver dentro de todo ese gran panorama, proponemos dos más a ese desarrollo económico, y es la conectividad por el mar. La conectividad por el mar, hoy hay un ciclo empresarial de actividades económicas estratégicas para cualquier país, y es que todo ese marco de cables y tuberías submarinas, de fibra óptica, de comunicaciones que se dan bajo esa gran masa de agua es relevante y, por supuesto, determinante para mantener esa comunicación entre un mundo globalizado. Otro punto adicional al interés que queremos definir, al interés que queremos proponer, que exponemos, es la salud pública y la bioseguridad marina, ¿verdad? Hoy la salud pública nos dio una lección muy grande. Y si bien es cierto, hay parámetros de acción internacionales de la Organización Marítima de la Salud, perdón, Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, para desempeñar a bordo de los buques,
hay que integrar tres para que se apropie nuestro colectivo marítimo y para que se apropie dentro del estamento jurídico y legal del Estado colombiano y que se garantice esa salud pública como un interés marítimo. Y por supuesto, de la mano de esa bioseguridad marina, porque pues obviamente alrededor del transporte marítimo hay elementos que también amenazan el riesgo de cualquier país en estos términos. Ahora, el cuarto, fortalecimiento de la gobernanza marino-costera. Entonces, nuestra política nos demanda un ordenamiento, pero vimos la necesidad clara de una gobernanza. Es decir, que podamos definir el término gobernanza oceánica dentro de nuestro estamento gubernamental y que obviamente eso proyecte una agenda nacional con miras a impactar lo internacional, ¿verdad? Entonces, en esa construcción aquí vemos que es inclusiva y como interés marítimo, en esa parte inclusiva, pues la gobernanza es clave de todos los actores, o sea, la participación de todos esos actores quedan insertos en una definición de interés como la gobernanza. Ahora, el uso sostenible de la diversidad marina. Pues obviamente acá están los recursos, vimos las políticas que pues están allí enmarcadas y pues obviamente es un interés que pues requiere definirse y está allí. La cultura y educación marítima, ¿verdad? En materia de cultura marítima, en materia de educación, ¿verdad? En materia de investigación, pues son elementos claves sustanciales, ¿verdad? Que pues para la construcción de un país como tal, ¿verdad? Pues hacen notar y ver esa gran necesidad de proyectarlos, de manejarlos. Y vimos dentro, digamos, de esa renovación o, digamos, esa vinculación de estos nuevos intereses, en vez de hablar de conciencia marítima, pues que la cultura marítima sea un elemento sustancial para definir y lo veremos más adelante. Y eso nos va a permitir que el nacional colombiano, en nuestros bachilleres, nuestros colegiales, nuestros universitarios, es decir, cualquier ciudadano de nuestro país pueda, digamos, entender qué es esa cultura marítima como tal, ¿verdad? Y esa en esas ideas es una aportación nueva. Asimismo, con el patrimonio cultural sumergido, ¿verdad? Hoy todos nuestros países, sobre todo latinoamericanos, a nivel del Caribe, y bueno, porque también en el Pacífico, tenemos grandes intereses que están sumergidos allí, ¿verdad? Y es obviamente la necesidad de integrarlos a una agenda nacional de intereses y que obviamente también se entienda qué son como tal, ¿verdad? Ahora, en la definición, pues puntual acá, vamos a, digamos, ya a aterrizar un poco a qué hemos llegado, ¿no es cierto? Entonces, no lo voy a leer todo, ¿verdad? Para no cansarlos un poco, pero sí vamos a describirlos muy genéricamente, ¿verdad? Entonces, de todo lo visto que pudimos compartir aquí con ustedes, la definición que se propone para el primer interés, talento humano, ese es el primer gran interés nacional, y es obviamente concebido con todo ese colectivo que participa de toda la actividad del mar, en todos los sectores. Es decir, la idea es que este concepto no deje por fuera a nadie y que todos quepan en un país marítimo como tal y por supuesto se le reconozca y ese, a partir de ese interés se pueda proyectar. Eso de manera general. Ahora, en el marco de soberanía, pues por supuesto, es allí donde ratificar ese poder absoluto del Estado colombiano en todo el espectro de su territorio marítimo como tal. Y para ello, la necesidad de tener una infraestructura como interés, una infraestructura para garantizar todos los medios que el Estado debe procurarse en su control del mar, en su control de su soberanía y permitir, obviamente, el acceso a los recursos y oportunidades que un interés de este tipo demanda. Y que empate, si me permiten el término, como lo vamos a ver más adelante, frente, digamos, a esa alineación estructural estatal regulatoria y de lineamientos que pues nos van a proyectar estos intereses como tal. Ahora, la seguridad es un concepto propio de la Dirección General Marítima de nuestra Armada Nacional y también es, digamos, un concepto que hemos, digamos, citado y lo hemos dejado tal cual como está porque verdaderamente es una construcción bastante integral que pues no solamente va necesariamente a toda la seguridad a bordo de buques, pero sino también a las amenazas que están alrededor de nuestro medio marítimo como tal, en ese entorno de amenazas que pues hoy día ningún país escapa, ¿verdad? E incluido lo fluvial. Ahora, en materia de transporte, pues claramente aquí
tratamos de englobar de manera muy general una definición que pueda llegar a la lectura de cualquiera, ¿verdad? Y que simplemente con leerla, pues va a simplemente comprender exactamente de qué es este interés, ¿verdad? ¿Qué le dice este interés y qué le puede concebir para que pueda proyectar de pronto alguna actividad propia como tal que se quisiera desarrollar? Y así mismo como el turismo. Pero en el turismo sí vimos que los términos internacionales como la Organización Mundial del Turismo, pues ya ha concebido muy puntualmente y la resumimos un poco, ¿verdad? Para que se entienda qué es el turismo, ¿verdad? Se entienda qué es el turismo a todos los elementos que participan de esta actividad y que pues ya con un entorno internacional pues simplemente se puedan retransmitir como tal. En la industria naval, de igual forma, construimos con base, ¿verdad? En las aportaciones de estudiosos, tratadistas y bueno, todos aquellos expertos, pues de definiciones que ya nos permiten abocar y comprender cómo los intereses marítimos pueden darle una significancia a la industria como tal, ¿verdad? Y aquí pues simplemente se reseñan unas actividades propias que en la industria naval pues se puedan dar como tal, y asimismo en la minería y marina y submarina, ¿verdad? Y aquí pues se citan básicamente esas aportaciones que fueron precisamente lo que les señalaba al principio de, pues, de esta presentación. Y es todo ese entorno de búsqueda de información y obviamente de empalmar con esa agenda internacional y de empalmar con el interés colombiano propio para estos intereses y obviamente lo que tenga que ver con su pesca, ¿verdad? Y aquí la pesca, pues, la FAO, pues ya, digamos, ha tenido claramente un avance sobre este respecto y pues no hay mucha discusión, pero claramente se puede traer aquí como un aspecto de definición. Bien, decíamos que la conectividad por el mar, ¿no es cierto? Y fíjense pues que esto es un elemento clave para cualquier país y ahí está, esa fibra óptica, esas tuberías, la disposición que hay alrededor de esos espacios jurisdiccionales marítimos, pues es un elemento estratégico, ¿verdad? La salud pública, con esta, digamos, aterrización de pandemia, si se quiere, nos ha hecho pensar, y obviamente aquí es cómo integrar un interés marítimo colombiano para que la salud pública se conciba como un interés y no solamente la bioseguridad marina, porque aquí pues encontramos que hay un entorno sumamente complejo y amplio de todo ese marco de actividades a nivel de buques, a nivel de puertos y todo lo que está alrededor de esta actividad. Lo mismo para el ordenamiento costero, que ya de una forma u otra pues se viene administrando y manejando, ¿verdad? Y que pues requieren que insistimos en que se entienda qué es un ordenamiento como tal. En materia de recursos, como tal, lo más sucinto posible, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué es? ¿Qué hay alrededor de esos recursos como tal? Pues hay organismos, hay ecosistemas y hay unos complejos que hacen parte de todo ese andamiaje como tal. La parte de gobernanza, este es muy importante, lo decíamos un poco, ¿verdad? No solamente en la parte internacional, que es, digamos, poder desempeñar y gestionar oceánicamente los océanos, ¿verdad? Sino también la parte de mantener en los términos que se busca, ¿verdad? En los términos de esa agenda, de que esa participación pueda trasladarse. Y es aquí donde el Estado colombiano, en su significancia para un interés, puede aportarle a eso, obviamente, sobre la base de lo que participan de todos los actores, las partes interesadas nacionales. Y en esa cultura marítima, por otra parte, ¿sí? Encontramos que es un elemento fundamental y, como lo decíamos, un poco innovador. Digamos, dejar un poco esa definición de esa conciencia y hablar en términos de cultura, porque precisamente, como señalaba aquí mi coronel Bamón, esa identidad nacional es importante, ¿verdad? Y en esa identidad nacional, para los efectos marítimos, pues hay que integrarlos a todas las áreas de valoración de ese entorno marítimo, de ese entorno de beneficio nacional, de toda nuestra comunidad, ¿verdad? Y es, digamos, un interés que se puede construir y es algo que nuestra Política Nacional de los Océanos y nuestra Comisión Colombiana del Océano ha integrado, digamos, perfectamente su diario vivir, en su diario accionar, en su compartir. Ahora, en educación, pues claramente es la integración de estos conocimientos alrededor del océano, pero pedagógicamente tenemos que poder integrar y reforzar esto como un interés y definirlo como está aquí, ¿verdad? Definir la investigación también, ¿verdad? Definir ese patrimonio. Es lo que, digamos, queremos abocar con esta propuesta. Es decir,
una definición, una conceptualización, una significancia de que todo lo que está alrededor de la actividad marítima en los intereses que están allí expuestos y reflejados como tal, pues puedan conocerse, ¿verdad? Ahora, ya para ir finalizando un poco, quizás un esfuerzo mayor en cuanto a la visualización de esta ayuda, que es bastante, digamos, amplia, pero que resume todo lo dicho hasta este momento y, digamos, quiere cerrar un poco de por qué es importante la definición de unos intereses marítimos nacionales. Es decir, con esto vamos a cerrar un poco ya esta aportación y lo vamos a explicar aquí, pues, básicamente de una forma general. Entonces, en la parte izquierda, por favor, ustedes miren allí, están las áreas temáticas. Destacamos nuestra política nacional de los océanos. Y como política nacional de los océanos, por supuesto, están allí unos ejes de actuación puntuales que ya están claramente identificados. Y dentro de esos ejes de actuación que la Comisión Colombiana del Océano, como esa agencia intersectorial, ¿verdad? Procura que puedan, digamos, tenerse claramente identificados. Y dentro de esos ejes, ¿verdad? Lo hemos, digamos, procurado alinear cada uno de ellos con los objetivos de nuestro COMPES 3990, ¿verdad? Entonces, para cada eje estratégico hay un objetivo propio que empalma directamente con esa política, con ese accionar de la CCO, ¿verdad? Y que va a impactar en esos intereses, que dentro de esos intereses ya tenemos definidos, que es lo más importante, porque es decir, es aquí, digamos, el punto, creo que crucial y más importante de esto, porque tener todo este espectro institucional, ¿verdad? Sin saber qué significa cada uno de estos elementos que están señalados en nuestra política, va a dificultar más el trabajo de poder proyectar un país marítimo dentro de ese marco político internacional que está en la parte derecha que ustedes observan aquí, ¿verdad? Aquí en la parte derecha se resume un poco todo ese andamiaje internacional político, económico, científico, tecnológico, ¿verdad? Donde procuramos, ¿verdad? Dar ese lineamiento en cada uno de los 18 intereses que se están proponiendo definir. Y en cada uno de esos 18 intereses marítimos colombianos van a encontrar ustedes que hay una, digamos, lineamiento directo con cada una de las actividades. Esto, digamos, es un aporte sustancial, ¿verdad? Pero no final, ¿ok? No es final, porque viene el aspecto más, digamos, exigente para el país. Si bien es cierto, es importante que definamos nuestros intereses y con esa definición vamos a poder lograr que este alineamiento tener una columna más aquí en la derecha. Es decir, el propósito e invitación nacional para todas las partes interesadas que participan de la economía oceánica, que participan de toda la actividad ambiental, política, es decir, de toda la parte inclusiva nacional que tiene nuestro país, es donde va a poderse integrar a través de esta Comisión Colombiana del Océano, definir un marco de actividades para cada uno de estos lineamientos que están así señalados como tal, en donde esa economía oceánica, esa economía azul, verdaderamente integre esas actividades que vimos al principio de las ayudas, integre esas actividades que no están realmente en nuestras cuentas nacionales, no están muy bien definidas en nuestras cuentas nacionales, ¿verdad? Para ver ese ingreso de Producto Interno Bruto como tal, ¿verdad? Ese impacto económico y es la hora entonces de redimensionar un poco ese marco de actividades que a través de una definición nos va a facilitar, ¿verdad? Poder aportar a este país y aquí. Entonces, quiero decirles que hemos hecho un trabajo interesante, pero falta y es, digamos, este es el llamado de esta definición. Entonces, aportamos un granito de arena, ¿verdad? Para nuestro país, para un país inclusivo, para un país donde participen todos los sectores interesados y seguramente la Comisión Colombiana del Océano va a liderar este propósito, seguramente así lo hará, pero es, digamos, es académicamente aportar a nuestro país y pues obviamente dentro de esta concepción como tal. Es, digamos, el cierre de esta presentación que aquí básicamente vamos a señalar unas reflexiones finales y ustedes aquí observan
es unas referencias de las múltiples que hay, es decir, no quise colocar todas, porque pues sería un poco extenso, pero solo para mostrarles que, digamos, aquí está la literatura que fue puntual, que fue estudiada, que fue leída, que fue analizada, y que pues destaca a todos los elementos. Aquí tratamos de ser lo más inclusivos posibles para no dejar ningún elemento que nos permitiera definir los intereses como tal. Ahora, ¿qué nos queda finalmente para ya concluir esta presentación? Entonces, tenemos una década de las ciencias oceánicas, ¿verdad? Que se nos viene del 2020 al 2030 como una oportunidad para insertar la definición de estos intereses marítimos colombianos en el colectivo nuestro de país. Es decir, es una gran oportunidad para que precisamente todas esas agendas internacionales, las agendas propias nacionales como tal, puedan a partir de unos intereses en este marco de la década facilitar esa labor y compromiso que tienen hoy todos los países. ¿Y cómo? Pues una economía azul. Es una oportunidad real de innovación y crecimiento para esas cuentas nacionales y sobre todo en un contexto de recuperación económica que hoy es prácticamente la demanda de cualquier gobernante de país. La recuperación económica, y es acá donde esas actividades definidas en unos intereses van a facilitar ese trabajo como tal. Y por supuesto, esto es inclusivo. Aquí está el Estado, aquí está la universidad, aquí está la empresa, aquí está el sector privado, aquí está el sector público. Es decir, todos los llamados inversionistas que tarde a solucionar estos problemas, ¿verdad? De economía como tal, de superar y poder proyectar unas nuevas facilidades y oportunidades, es un desarrollo que hay que conseguir. Y la definición de los intereses, pues facilita esta labor como tal. La definición de los intereses también nos va a permitir caracterizar todos esos marcos de actividades económicas, cuáles son los actores, cuáles son las fuentes de financiación, cuáles son las propuestas como tal. Es decir, esto era un trabajo obligado, era un trabajo que había que presentar y alguien tenía que pues procurar pues aportar con algo. Y por supuesto, presentarlo para que todos en nuestro colectivo pues nos puedan, digamos, contribuir a las mejoras del mismo como tal. Esto no es una palabra última, por supuesto, esto se puede mejorar y es, digamos, también la invitación a ello. Pero es eso, invitémonos todos a proyectar estos intereses, invitémonos todos a integrarlos, a definirlos, a conceptualizarlos propiamente. ¿Y qué más? Que, digamos, a que esas directrices se den dentro ya de los entornos públicos de alineamientos que pudimos observar. Pues claramente la definición va a coayudar a que todos esos COMPES, todas esas políticas, pues puedan dinamizarse en el sector nacional propio, ¿verdad? Y claramente, pues, tener la oportunidad de trasladar a esto al Ejecutivo Nacional, con el que, en fin, de que pues esta propuesta llegue al país, bien, llegue al país y que pues realmente en estos momentos de transformación, de repensar, de, bueno, mejorar y de innovar, es lo que pues se ha procurado con esto. Y eso de verdad que es un compromiso en el cual marítimamente todos tenemos. Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes. Básicamente, pues espero que haya sido de su interés y pues si me permiten voy a dejar de compartir. Claramente pues cedo la palabra a mi coronel.